Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior. Hoy veremos Ley de Coulomb. Ingresamos a la pregunta. Y nos dice, determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas que tienen menos 4 milicoulombs y menos 2 milicoulombs, si están separadas en el vacío por una distancia de 30 centímetros. Bien, para empezar a resolver, lo primero que tenemos que hacer es copiar los datos. Como vemos, ya los tengo aquí en diferentes colores. El valor de la carga 1 de menos 4 milicoulombs, de la carga 2 de menos 2 milicoulombs, la distancia de separación de 30 centímetros, la constante de la ley de Coulomb y la fuerza, en este caso con un signo de interrogación porque es la que busco. La fórmula de la ley de Coulomb, que es esta, y la tengo aquí en la parte de sustitución para que veamos cómo se va haciendo. Bien, lo que tenemos que hacer, como su nombre lo dice, la sustitución, es colocar los valores en lugar de las letras con las que hacemos referencia en la fórmula. Es decir, por ejemplo, aquí en donde aparece la K en color amarillo, vamos a poner el valor de la constante, 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Haremos lo mismo en el caso de las dos cargas y de la distancia de separación. En este caso el valor de la carga 1 es menos 4 milicoulombs. En este caso yo debo hacer la conversión de unidades pertinente, recordando que en este caso la letra mili, la voy a poner en blanco, corresponde a una notación científica que es por 10 a la menos 3. Entonces lo voy a indicar aquí como por 10 a la menos 3. Y con las unidades que vendrían a ser coulombs, que es como queda. Bien, es decir que este valor de menos 4 milicoulombs es de menos 4 por 10 a la menos 3 coulombs. Y lo copiamos y lo ponemos en lugar del valor de la carga 1. De esta manera. Y lo mismo hacemos con la carga 2. El valor de esto es de menos 2 por 10 a la menos 3. Menos 3 en el exponente. Y con sus unidades que son coulombs. Entonces nuevamente esto lo copiamos y lo sustituimos en lugar de la carga 2. Bien, aquí ya se movió un poco esto. Listo, ya quedó arreglado. Bien, lo mismo hacemos con la distancia de separación R, que también notamos como está en centímetros, yo no puedo sustituirlo así. Tengo que sustituirlo en metros para que se cancele con las unidades de la constante de Coulomb. Recordando que para hacer esta conversión solo tenemos que dividir entre 100, 30 entre 100 me da 0.3 y este es el valor que yo voy a sustituir. Lo pongo en lugar de la R. De modo que ya tengo aquí lo que la sustitución inicial. Tenemos en amarillo la constante de Coulomb como la carga 1, el valor de Q1 y de Q2. Aquí hay que notar que se están multiplicando. Al momento de hacer la sustitución no queda indicado, pero podemos sencillamente indicarlo con estos asteriscos que recordamos indican multiplicación. Bien, lo que tengo que hacer después entonces es justamente realizar esa multiplicación. Entonces yo tengo que F es igual. En la parte de arriba realizo la multiplicación. 9 por 4 por 2 me da un valor de 72. Se puede comprobar en la calculadora de ser necesario. Y recordemos también que para la parte de los exponentes, la ley de los exponentes indica que cuando están multiplicando los exponentes se van a sumar. De modo que aquí tenemos este 9 de aquí, de la constante, menos 3 me da 6 y menos otros 3 de la otra me va a dar 3 en el exponente. De modo que me queda 72 por 10 a la 3. El signo se cancela, este menos por menos da más, con este signo da más. Lo que pasa
con las unidades es que aquí tengo un coulomb y aquí otro coulomb. De modo que estos coulombs se van a cancelar con los coulombs de abajo. De modo que me quede únicamente en la parte de arriba newtons por metro cuadrado como unidades. Newtons metro cuadrado como unidad. Y en la parte de abajo, si yo lo al cuadrado, 0.3 al cuadrado me da 0.09 y las unidades, los metros cuadrados, pues me queda tal cual, metro por metro, metro cuadrado. Esas son las unidades que tengo hasta el momento. Lo que va a seguir entonces a ser la correspondiente operación. Y como podemos notar, va a haber una cancelación de los metros cuadrados. En este caso, metros cuadrados que aparecen arriba multiplicando y abajo los metros cuadrados que aparecen dividiendo se van a cancelar. De modo que ya podemos ver que las unidades que me quedan van a ser los newtons. Si realizamos la operación, entonces en este caso, 72 por 10 a la 3, es decir, 72.000, recordando que ese por 10 a la 3 indica que vamos a agregar 3 ceros. Si lo divido entre 0.09, me da un valor de 800.000. Y las unidades que me quedan son los newtons. De ser necesario aquí, vamos a agregar para que no se pierdan en los detalles. Esto que me indica acá son 72.000 entre 0.09. Y es como llegamos al resultado de 800.000. Lo siguiente es sencillamente probar que mi resultado sea correcto, 800.000, y efectivamente lo es. Bien, continuamos con la resolución del siguiente ejercicio, que va a ser el número 65. Y dice, determinar la distancia a la que se encuentran separadas dos cargas de menos 6 milicoulombs y 9 milicoulombs, si entre ellas hay una fuerza eléctrica de menos 7.777.000 newtons. El resultado se debe dar en centímetros. Empezamos entonces con la resolución. Como sabemos, lo primero que debemos hacer es copiar los datos. En este caso, el valor de la carga 1 de menos 6 milicoulombs, carga 2, 9 milicoulombs, la distancia de separación R, que es la que buscamos, y la fuerza de 7 millones que ya tenemos anotada, así como la constante de la ley de Coulomb. Como vemos bien, la fórmula que tenemos nos indica cómo calcular la fuerza, pero no la distancia, lo cual significa que tenemos que despejar, es decir, hacer que nos quede algo del tipo R igual y la relación entre las demás variables que tenemos. En este caso, como notamos, la distancia de separación R aparece dividiendo, por lo tanto tenemos que pasarla del otro lado para que me quede en el numerador. Esto quiere decir que si está del lado derecho dividiendo va a pasar multiplicando, de modo que me va a quedar esa R cuadrada por la F, es decir, por la fuerza, va a ser igual a lo demás que tenemos de este lado, es decir, la constante de Coulomb que multiplica a las dos cargas. Bien, de aquí lo que tenemos es, una vez que tenemos esta parte, sencillamente se cambia de lugar nuevamente. Es decir, la fuerza que queda multiplicando del lado izquierdo pasa dividiendo del lado derecho. De modo que va a quedar algo similar a lo que tenemos en la parte de arriba. Solo que la R cuadrada va a quedar entonces del lado izquierdo y la fuerza del lado derecho dividiendo. Esta es la fórmula con la que vamos a trabajar. En realidad el despeje aún no acaba. Podríamos pasar este cuadrado que tenemos aquí como raíz, pero lo dejaremos de momento así, sin olvidar en el momento del desarrollo, para sencillamente sacar la raíz cuadrada cuando hayamos acabado esto. Bien, ya que tenemos este desarrollo, pongamos el colorcito que tenía, la fuerza.
Bien, vamos a copiar esta ecuación para empezar a sustituir sobre ella y que nos sea más fácil la resolución. Tenemos entonces que en lugar de la constante vamos a poner su valor, es decir, en lugar de K vamos a poner el 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Como vimos anteriormente, para el análisis de las cargas, es decir, Q1 y Q2, no podemos sustituir los valores que tenemos así. Lo que tenemos que hacer entonces es realizar la conversión requerida. No olvidemos entonces que este valor de mili significa 1 por 10 a la algo. De modo que lo voy a anotar como viene. Por 10 a la, y en este caso el valor de la m es menos 3. Y las unidades siguen en coulombs. De modo que la carga de menos 6 milicoulombs equivale a menos 6 por 10 a la menos 3 coulombs. Dejaremos justamente esto en blanco para que se note la relación de la m y hacemos lo mismo con la parte de abajo. Es decir que esto que tenemos aquí, 9 milicoulombs, va a ser el equivalente a 9 por 10 a la menos 3 coulombs. Estos valores sencillamente los copiamos en el lado de la ecuación que tenemos. Entonces en lugar de Q1, pondremos el valor de la carga, 1 menos 6 por 10 a la menos 3, y en lugar de Q2, pondremos 9 por 10 a la menos 3. De modo que la sustitución del numerador me queda así. El valor de la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. El valor de la carga 1, que es de menos 6 por 10 a la menos 3 Coulomb. Y el valor de la carga 2, de 9 por 10 a la menos 3 coulombs. En el caso de la fuerza, ocurre lo mismo, nada más anotamos el valor. Y así me queda de principio de cuentas la resolución del mismo. Continuamos. Voy a copiar esta ecuación para simplificar lo que tengo que escribir. Y lo que notamos aquí es que tenemos que hacer la operación. Vamos a multiplicar entonces 9 por 9 me da 81 y que multiplica a menos 6, lo cual me da un valor en el numerador de menos 486. Borremos todo esto que tenemos. Menos 486, que sigue teniendo un exponente, es decir, por 10 a la algo. El valor del exponente, como lo recordamos, es la suma de los exponentes que tenemos. En este caso es 9 menos 3, 6, menos otros 3, da 3 en el exponente. Y si notamos en las unidades, aquí coulomb por el coulomb me da un coulomb cuadrado, lo que significa que se van a cancelar con el coulomb cuadrado que aparece aquí abajo. De modo que en la parte de arriba me queda como unidades newton por metro cuadrado. Vemos newton por metro cuadrado. Bien, me queda así de esta manera. Lo que resta nada más es hacer la operación. Pero para que sea claro, lo único que voy a hacer en el siguiente paso es poner el equivalente de la notación científica que tengo. Es decir, que en lugar de anotar este por 10 a la 3, pondré su equivalente, es decir, solo agregando 3 ceros. Y este es el número como tal que me queda, menos 486.000 newtons por metro cuadrado. Bien, lo que va a pasar aquí entonces es que como tengo newtons arriba y newtons abajo, estos se van a cancelar. Y el resultado me va a dar en metros cuadrados. Si realizo la división, lo que me va a quedar entonces es que r cuadrada es igual, los signos se van a cancelar, entonces 486.000 entre 7.776.000 y me da un valor de 0.0625. Los signos se cancelan y esto me queda en metros cuadrados de unidad.
metros cuadrados. Bien, lo que sigue entonces ahora sí en este caso es pasar este 2, que al estar como potencia el equivalente será pasarlo como raíz entonces. De modo que me va a quedar, copiamos lo que tenemos, R, pero en este caso este signo 2 ya lo voy a pasar como raíz. Vamos a agregar la raíz radical y lo ponemos así porque es una raíz cuadrada, sencilla. Todo esto que tenemos aquí, lo vamos a pasar a la parte de adentro y ya me queda. Como ya pasé la potencia, ya puedo quitar el 2. De modo que me queda R es igual a la raíz cuadrada de 0.0625 metros cuadrados. La raíz de este número me da 0.25, de modo que tengo que R es igual a 0.25 y las unidades que me quedan son en metros. Hasta aquí he acabado mi procedimiento, pero si recordamos, en la aplicación se me pide que lo ponga en centímetros. Para hacer esta conversión, sencillamente se multiplica el resultado que tengo por 100, de modo que me queda 25 y las unidades en centímetros. Probemos el resultado. Sencillamente anotamos el resultado, 25 centímetros, y vemos que es correcto. Continuamos con la resolución del siguiente ejercicio, que es el número 66. Y dice, determinar el valor de una carga eléctrica que se encuentra a 60 centímetros de otra, cuya carga es de menos 5 milicoulombs. Si entre ellas existe una fuerza eléctrica de menos 1.000.000 de newtons. El resultado debe darse en milicoulombs. Bien, nuevamente lo primero que vamos a hacer es copiar los datos, en este caso menos 5 milicoulombs. La segunda carga es la que vamos a buscar. Para este caso es indistinto si le aceptamos Q1 o Q2 al valor tanto de la carga que nos dan como la que buscamos. El valor de la fuerza de menos 1.000.000 de newtons y la constante de 9 por 10 a la 9 newtons por metro coulomb sobre coulomb cuadrado. Al igual que en el caso anterior, la fórmula que tenemos no nos es suficiente porque necesitamos despejarla. Lo que vamos a hacer entonces es nuevamente pasar esta R cuadrada del otro lado, de modo que podamos seguir despejando. Bien, vamos a copiar esta por facilidad, de modo que nos quede que la fuerza va a ser igual, fuerza por R cuadrada va a ser igual a la multiplicación de la constante de Coulomb por la carga 1, la carga 2. Lo que sigue después entonces es hacer, para yo dejar solita la carga 2, me estorban tanto la constante de Coulomb como la carga 1. Como aparecen multiplicando del lado derecho, van a pasar dividiendo del lado izquierdo. Lo que me estorba de este lado es esto que vamos a acabar pasando. Y aquí sencillamente solo dejamos a la carga 2. De modo que la fórmula me queda de esta manera. El valor de la carga 2 es fuerza por la distancia de separación al cuadrado entre la constante por la carga. Es indistinto que lo pongamos de un lado o de otro, pero para fines prácticos y no confundirnos, vamos a dejarlo con los valores al revés. De modo que me queda que la carga 2 es igual a lo que ya tenía. Bien, utilizaremos esta última fórmula para realizar la sustitución. En este caso, vamos a cambiar el valor entonces. En lugar de la F ponemos su valor que es de menos 1.000.000 de newtons. La distancia de separación R cuadrada es R, que es 60 centímetros, pero recordamos que tenemos que convertirlo, de modo que 60 entre 100, 0.6 y las unidades en metros. Esto es lo que tenemos que sustituir
y así lo anotamos. En la parte de abajo, en lugar de la K, ponemos su valor, que es de 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y el valor de la otra carga, que como sabemos tenemos que convertir. Es decir, menos 5 milicoulombs es, recordando que la m de mili vale por 10 a la menos 3 en su notación científica, es 5 por 10 a la menos 3 coulombs. Lo vamos a sustituir del mismo modo. Y la sustitución me queda de esta manera. Bien, vamos a ir viendo con las unidades qué sucede. Este coulomb que multiplica en la parte de abajo se va a cancelar, pero únicamente con... Uy, algo raro pasó acá. Este coulomb se va a cancelar con el cuadrado. Recordemos que el coulomb cuadrado o una unidad al cuadrado es que se está multiplicando por sí misma dos veces. De modo que un coulomb aquí solo cancela el cuadrado del otro. Bien, continuamos haciendo las operaciones. En este caso, 0.6 al cuadrado me va a dar 0.36 y las unidades van a ser metros al cuadrado, metros cuadrados. Y esto va a multiplicar al menos 1.000.000 de newtons que tenemos. En la parte de abajo hacemos lo mismo, menos por más va a dar menos. Y una vez haremos la operación de arriba. 0.36 por 1.000.000. Vamos a recorrerle 6 ceros a este número, de modo que me quede menos 360.000 newtons por metro cuadrado. En la parte de abajo, 9 por 5 va a dar 45. Menos 45 porque es negativo. Y lo que tenemos aquí en los exponentes es 9 menos 3 me va a dar 6. Es decir, que el exponente en la parte de abajo será 6. De modo que ya puedo quitar lo que tengo de este lado. Y a este coulomb que ya había cancelado en la parte de arriba, pues le voy a quitar el correspondiente exponente. De modo que me va a quedar así. Repetimos, en la parte de arriba hice la multiplicación de 1.000.000 por 0.36, de modo que me queda 360.000. Y en la parte de abajo multipliqué 9 por menos 5, me da menos 45. En la parte de los exponentes es 9 menos 3, me queda 6. Y en las unidades sencillamente se canceló este coulomb con el cuadrado de aquí. De modo que las unidades que me quedan son estas dos. Bien, proseguimos para lo siguiente. Vamos a ver que se van a cancelar los metros cuadrados que tenemos aquí. Metros cuadrados se cancelan también con los metros cuadrados de aquí abajo. Bueno, están cancelados los metros cuadrados. Y los newtons también se están cancelando. Se cancela newton por metro cuadrado. Quitemos la notación científica en la parte de abajo, es decir, que este por 10 a la 6, en lugar de eso voy a poner 6 ceros. Y esta es la operación que nos quedaría. De modo que en el resultado, si recordamos aquí, vamos a hacer producto de medios por producto de extremos, de modo que este coulomb que aparece en el denominador en un denominador va a pasar a la parte de arriba. Por lo tanto, las unidades que nos van a quedar va a ser en coulombs. Entonces hacemos la operación.
360.000 entre 45 millones. Y nos da 8 por 10 a la menos 3. Los signos se van a cancelar, menos por menos da más. Entonces nos va a quedar 8. Copiemos esto de acá para los exponentes. 8 por 10 a la menos 3 y las unidades serán en coulombs. Recordemos que el ejercicio nos pide, hasta aquí ya hemos acabado, pero como el ejercicio nos pide milicoulombs, sencillamente recordamos que este por 10 a la menos 3 equivale a la m de mili, de modo que nos va a quedar como 8 milicoulombs. Y este es el resultado que obtenemos. Finalmente, solo probamos que nuestro resultado esté bien y observamos que es correcto.